Dale gracias al Señor porque lo lograste. Te paraste de esa cama, estás aquí, lograste llegar. Domingo, 10 de la mañana casi. Aquí estamos en la casa del Señor. No había otro mejor lugar para estar en este día. Amén. Saluda a la persona que tienes al lado si no la has saludado. Y si ya la saludaste, vuélvela a saludar. Gloria al Señor por sus vidas, por mi iglesia. Estamos en una serie muy especial, ya bastante avanzados. La serie, a ver quién me ayuda, ¿cómo se llama? Es que ya dice ahí. De la identidad a la acción transformadora. Eso suena como muy largo, pero ¿qué querrá decir eso? De la identidad es quiénes somos, ¿verdad? ¿Cómo nos identificamos? ¿Sí? Y parece que es algo que fuese, ¿cómo lo diría? Que fuese algo que todo el mundo debería saber. Pero muchas veces por no tener clara nuestra identidad, hacemos cosas que no tienen nada que ver con lo que somos, ni con el propósito que Dios nos dio a nosotros en este mundo. ¿Cuál es la primera identidad de nosotros como cristianos? Hijos de Dios. Dígalo duro. Hijos de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. ¿Sí? Esa es mi primera identidad. Una identidad que nuestro Señor compró con su sangre. ¿Sí? Ahora, yo no puedo quedar con decir mi identidad. Usted cuando va a un sitio y le piden la cédula, ese es el inicio de algo, de un trámite. Algo sencillo, cuando usted va a pagar, cédula, pero después de la cédula tiene que pagar. O sea que viene la acción, ¿sí? Igualmente, usted como identidad, usted es hijo, hija de Dios, y después viene la acción. Entonces toda esta serie está dedicada a que usted primero sepa y esté segura de su identidad y descubra cuál es esa acción transformadora que el Señor está haciendo o quiere ser a través de usted. Porque gracias a la diversidad de dones y talentos, esa acción que el Señor pone en ti, en tus corazones, es diferente a la que puso en mí y es diferente a la de los demás. Eso también aplica para la iglesia, como congregación. Nosotros como iglesia debemos tener una identidad. Somos una iglesia de Cristo, ¿sí? Como cuerpo. Y también tenemos el otro factor, que es la acción transformadora. ¿Cuál es nuestra acción transformadora como iglesia? ¿Sí me siguen? Lo que aplica a nosotros como cristianos, aplica también a nuestra iglesia. Y no solamente a nivel mundial, a nivel global, sino a nivel local. Solamente pregúntese por qué el Señor decidió que usted naciera en el hogar que nació. ¿Por qué el Señor decidió que usted naciera en la familia en la cual nació, en las circunstancias con las cuales nació? Si usted descarta por completo que realmente todo fue algo que fue de casualidad, de coincidencia, de todas esas cosas que dicen, y usted está seguro que el Señor tuvo un propósito con cada uno de ustedes desde antes que naciera, usted sabe que nada de lo que el Señor ha hecho en su vida, que usted no ha podido controlar o decidir, es porque el Señor tiene un propósito con usted. Así lo tiene con esta iglesia. Esta iglesia está aquí, en esta urbanización, Nueva Casarapa, porque tiene un propósito, ¿dónde? En Nueva Casarapa, ¿sí? Por eso esta serie, dedicada a que tomemos conciencia de esto, para que el Espíritu Santo nos ayude en su discernimiento a hacer lo que tenemos que hacer, ¿sí? Y en esta serie comenzamos al inicio con Carlito Chacón, que nos habló de lo que es
nuestro destino como iglesia. Eso se refiere a la visión. Vamos a estrenar los carteles el día de hoy que tenemos aquí con la visión. Aquí a su izquierda, a mi derecha, está la visión de la Iglesia Comunidad Cristiana de Casarapa. Quiero que la lean, que cada vez que podamos la recordemos, para que veamos hacia dónde vamos, cuál es el destino que el Señor nos ha inspirado como iglesia aquí en Casarapa. Vamos a leerla juntos. La visión ICCC es ser y el motor, discipulando, fíjense todos los elementos que hay allí: ancla de sana doctrina, motor de servicio. ¿Cómo lo hacemos? Discipulando a una comunidad funcional que funciona y que transforma su entorno, pero ¿con qué tono? Con el amor de Jesucristo. ¿Ven? Luego vimos en la siguiente semana la misión, lo vimos con Robert. La misión es el propósito de la iglesia, y este propósito sí es el propósito de toda iglesia a nivel global, que está dada por nuestro Señor Jesucristo en Mateo 28, 18, 20, lo que llaman la Gran Comisión, ¿sí? Lo único que aquí está adaptada a nuestro contexto, a Nueva Casarapa. Vamos a leerla también. ¿Cuál es la misión de la Iglesia Comunidad Cristiana Nueva Casarapa? Dice, hacer, bautizándolos y formándolos en obediencia a, ¿para qué? Dentro y fuera de Nueva Casarapa. Por eso somos una iglesia que tenemos misioneros en otras partes del mundo, y también tenemos personas que sirven dentro de Venezuela en otras regiones, en algunos momentos, aquí mismo también en la zona, ¿sí? Porque cuando la misión nos llama, no solamente dentro de Nueva Casarapa, sino también fuera, si es del Señor, allá también vamos, ¿sí? Luego empezamos a ver que como iglesia tenemos unas características que nos distinguen, que nos hacen diferentes. Y eso es lo que se llama la cultura, la forma en que hacemos las cosas, que es diferente a la forma que las hacemos aquí, a la forma como se hacen en China, como se hacen en Corea, como se hacen en España, como se hacen en Rusia. Son diferentes, ¿verdad? Entonces, aunque como iglesia global tenemos valores que son universales, hay unos valores que son locales, que son específicos de nosotros, manera de hacer las cosas, ¿sí? Que son diferentes. Y esa cultura que como cuerpo de Cristo, que estamos modelando ante esta comunidad, se identifica a través de 6 valores aquí en Nueva Casarapa. Esos 6 valores que están ahí en pantalla, de los cuales hemos estado predicando. El primer valor es fidelidad bíblica. En nuestra comunidad cristiana de Casarapa, la fidelidad bíblica es un valor. La prédica del escrito está, que nos dio nuestro hermano Mauricio. Queremos ser intencionales, una vida intencional, consciente, con propósito. Esa prédica la vimos con Omar. Luego queremos tener una comunidad restauradora, una comunidad del amor de Cristo que sana la disfuncionalidad, la soledad. Eso lo vimos con Guillermo. La semana pasada vimos el valor de la generosidad sacrificial. Generosidad que tiene un apellido sacrificial, porque nos muestra del amor del Señor y para que reconozcamos que Cristo es el Rey. Está el valor de la transparencia radical, que es la que vamos a ver hoy. Y la semana que viene cerramos la serie con el valor de relevancia contextual, que significa que nosotros tenemos que tener un servicio tangible, que se vea. Pero eso ya es la próxima semana. Entonces, el día de hoy vamos a reflexionar alrededor de la transparencia que el Señor nos está llamando aquí en Nueva Casarapa. La transparencia radical. Y para ello vamos a tomar un versículo que está en Proverbios 10:9. Proverbios 10:9. Vamos a utilizarlo 2 veces durante la prédica y en esta primera voy a señalar lo que está resaltado allí. Recuerda que Proverbios generalmente tiene 2 partes. La primera parte dice, el que anda en integridad, anda seguro. Integridad se usa como equivalencia de transparencia, ser transparente. Y la segunda parte del proverbio dice, pero el que pervierte sus caminos será descubierto, ¿sí? Y aquí, perversión tiene que ver más con el que se desvía,
con el que va para los lados, si tienes un camino de integridad y te perviertes, vas a ser descubierto, ¿sí? Lo peor que le puede pasar a alguien que está lejos del camino o que es contrario a lo que dice es que lo descubran. ¿A cuántos aquí le han descubierto una mentira? A todos, ¿no? ¿Ah? Oh, aquí no hay mentiroso, no puede ser. Estamos en el cielo. Ah, ya lo descubrí. Cuando tú sientes que te descubren, te sientes, oye, me vieron por dentro, me vieron hasta los pulmones, ¿sí? Me agarraron infraganti haciendo algo, desde lo más pequeño, ¿sí? Esa es la sensación de aquel que se desvía del camino. En cambio, el que anda en integridad anda seguro. Si usted siempre dice la verdad, usted está tranquilo. Cualquier cosa que le vayan a decir, usted habla tranquilamente, ¿sí? Usted anda seguro. Anda porque no tiene nada que ocultar. Usted lleva una vida transparente, una vida de integridad. Por el contrario, entonces está tapando cosas. Entonces mientras tapas estas, se destapan aquellas. Y así va la vida y no es de la sabiduría. Entonces, le voy a pedir que nos pongamos de pie y que oremos el día de hoy para que el Señor nos hable acerca de este valor tan importante que queremos resaltar como iglesia, pero que saben que si queremos que sea un valor de iglesia, debe empezar como un valor en cada uno de nosotros, que somos los que conformamos la iglesia, Comunidad Cristiana de Casarapa. Padre Celestial, te pido para que el mensaje del día de hoy llegue, Señor, no solamente a nuestra mente, sino también a nuestros corazones, y cambie, Señor, mi quehacer a partir del día de hoy, Padre. Abre, Señor, nuestros oídos para escuchar acerca de este mensaje sobre la transparencia, sobre la integridad. Háblanos, Señor, y dinos lo que tú quieres que sepamos, que cambiemos en nuestra vida, en cada uno, para que seamos más íntegros, seamos más transparentes. También te pido, Padre, para que como iglesia, Señor, en esta nueva visión que nos has dado para este año, Padre, sea abiertos los caminos, Padre, para que podamos cumplir con el propósito que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. ¿Qué es la transparencia? Transparencia, cuando uno habla de transparencia, es cuando tú puedes ver hacia el otro lado, algo que es transparente, ¿cierto? Según el diccionario de la Real Academia Española, transparencia dice que es algo que es claro, algo que es evidente, algo que se ve, algo que se comprende sin duda, que tú lo ves y sabes, entiendes de lo que se trata. Algo que no tiene ambigüedad. Ambigüedad es que o será esto o será esto. Como dicen popularmente, ¿será chicha o será limonada? ¿No? Tú estás claro que es, ¿sí? Tú sabes cuando estás ante algo que es transparente o cuando no lo estás, ¿sí? Es una de las cosas más naturales que como humanos podemos distinguir. Y si no, también hay algo instintivo que nos lo dice. Y nosotros como cristianos tenemos algo más. Tenemos algo que nos ayuda a discernir en este sentido. Y es el Espíritu Santo de Dios. Cuando Él nos dice, esto como que no está muy claro, ¿sí? Aquí falta transparencia. Por lo tanto, la transparencia se basa en ser claros, en dar signos de evidencia, en hacernos comprender sin generar ningún tipo de duda ni ambigüedad, ¿sí? ¿Y cuál es el objetivo de la transparencia? Cuando tú conoces a alguien, una persona o una institución que tú sabes que es transparente, ¿qué quieres decir en el fondo? Para ti, ¿qué te genera? Confianza, ¿verdad? Tú dices, no, yo puedo confiar en esa persona porque sé que allí no va a haber duda, va a ser claro, no va a haber ambigüedades, ¿sí? Entonces la transparencia tiene dos claves. Una, que exige que la comunicación tenga tres características. Una comunicación que sea abierta, que tú sepas que puedes preguntar cualquier cosa. Una comunicación que sea clara, que lo que te están diciendo se entienda. Y una comunicación que sea oportuna. Fíjense en esto, son tres cosas que son bastante diferentes. Una comunicación puede ser abierta, pero me puedes estar diciendo unas cosas que no entiendo, entonces no es clara, ¿sí? Una comunicación puede ser clara,
pero de repente no es abierta. Porque eres claro cuando te pregunto, pero si no te pregunto, no me dices, ¿sí? Entonces no está siendo abierto. Y oportuno es, bueno, me lo estás diciendo ahora después que todo pasó. Si no me lo dices en el momento, es porque algo te vas ocultando. Entonces, eres transparente, pero en el momento que te conviene. No en el momento oportuno. ¿Sí lo ven? Entonces, una comunicación, para que sea transparente, tiene que tener las 3 características a la vez. Que sea clara, que sea abierta y que sea oportuna en el momento. Porque si no, vamos a generar lo contrario a lo que estamos buscando. Porque la transparencia es la base para generar confianza. Cuando la comunicación pierde alguno de los 3 elementos, cuando no es abierta, ni clara, ni oportuna, alguno de los 3, entonces se pierde la confianza. ¿Sí lo ven? ¿Lo han vivido? ¿Recuerdan algún caso en el cual ese tipo de comunicación existió y tú dices, oye, aquí falta algo? ¿Sí? Ahora, ¿por qué transparencia radical? ¿Por qué lo llamamos transparencia radical como un valor? Porque radical tiene que ver con algo que es de raíz, ¿no? Bueno, de hecho radical significa raíz, desde el fondo. Es decir, no es una transparencia superficial, sino una transparencia que vaya al fondo. ¿Se puede ir más allá de la transparencia? Bueno, sí. Tú puedes fomentar más allá, porque ya si ya hay confianza y hay comunicación, tú puedes dar incluso más información. Porque tú puedes ser abierto, claro y transparente hasta un punto incluso. Pero si tú das más todavía, entonces estás generando más confianza. ¿Sí lo ven? Entonces, por eso le llamamos transparencia. No solo en transparencia, sino transparencia radical. Ahora, hay algo que nos pasa como personas, con las limitaciones del cuerpo que tenemos, como seres humanos, y es que nosotros no podemos ver los corazones, solamente podemos escuchar y ver los gestos de las personas. Entonces, lo único que nosotros contamos es con una percepción. Entonces, quiero que vean ese dibujo que está allí y díganme quién tiene la razón. ¿Quién tiene la razón? ¿Los dos? Si yo me paro aquí, veo un 6. Y si me paro aquí, veo un 9. Y si yo discuto, es un 9. Y el otro me dice, es un 6, es un 9, es un 6. Ah, no, tú estás loco. No, loco eres tú. Porque es de percepción. Y eso nos pasa, hermanos, desde lo más mínimo hasta las grandes cosas y los grandes negocios, ¿sí? Por eso hay algo que se llama, y quiero compartir con ustedes porque lo he aprendido en mi trato y en los negocios, algo que se llama la obviedad compartida, ¿sí? ¿Qué significa eso? Hay cosas que son obvias, que son evidentes para 2 personas. Por ejemplo, aquí en Venezuela, si yo le digo a ustedes, voy a comer hallaca, usted está claro lo que es una hallaca, ¿verdad? Todo el mundo sabe lo que es una hallaca. Pero si yo me voy a España y digo, mira, ¿dónde se compran hallacas aquí? Y el español me va a mirar así. Yo creo que se compran allá. Y cuando llego allá, lo que me consigo son unos tamales mexicanos. ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo estoy claro que es una hallaca. Él pensó que sabía lo que era una hallaca, pero él la confundió con un tamal mexicano. ¿Tenía razón él? De repente sí, porque se parecen. Pero no era lo que yo quería decir. Pero yo iba contento a buscar mi hallaca y conseguí fue un tamal mexicano. ¿Sí? Entonces, en la percepción es donde nosotros tenemos que trabajar. Y para eso la única manera es preguntar. ¿Es un 6? ¿Es un 9? Ajá, ya va, espérate, pero ¿por qué tú dices que es un 6? Porque yo lo veo desde aquí y veo esta figura. Pasa que yo lo veo desde aquí y veo también esta figura, pero es porque estoy de este lado. Déjame ponerme del mismo lado que tú para que los dos veamos el 6. Ahora ven tú para acá y los dos veamos el 9. ¿Me explico? Entonces a veces la transparencia no es algo tan fácil que tú dices, es fácil ser transparente. No, no es fácil. Requiere esfuerzo, requiere pregunta, ¿sí? Requiere chequear, requiere verificar, ¿sí?
Porque si tú dejas algo que no está claro, entonces puede generar confusión. Que no lo haces con maldad, ni la otra persona no lo hace con maldad. Vamos a quitar eso de la ecuación. Vamos a quitar eso de ahí porque estamos hablando aquí con personas que quieren ser transparentes, ¿sí? Entonces quitemos de la ecuación que hay una intención, una mala intención, ¿sí? Estamos hablando de que tenemos buena intención de ser transparentes. Pero con la buena intención podemos no lograrlos por esas limitaciones. Por eso es importante que chequeemos la obviedad compartida. Lo obvio que compartimos los dos, ¿sí? Lo que pasa es que cuando yo digo esto, estoy hablando de tal cosa. Es que yo entiendo tal cosa. No. Entonces vamos a hacerlo juntos, lo compartimos y ahora hablamos el mismo idioma. Ya sabemos a qué nos referimos. A veces pasa que con decir las cosas que pensamos, creemos que estamos siendo transparentes, ¿sí? Y no es transparente. Ustedes se han tropezado con personas que te dicen, bueno, el que me quiera así como yo soy así como tú me ves, transparente. Y digo las cosas como las pienso, no tengo nada que ocultar. Ahí no está siendo transparente, lo que está haciendo es, primero que nada, cruel. Porque no estás tomando en cuenta a las demás personas, sino que estás diciendo lo que se te viene a la cabeza, ¿sí? Eso no es ser transparente, eso es atropellar, ¿sí? A llevarte a la gente por delante, sin importarte lo que sientan, lo que piensen, lo que opinen, incluso a veces afectando lo que ellos son, ¿sí? Sus sentimientos. Entonces no confunda transparencia con imprudencia, indecencia y hasta brutalidad se le puede llamar a eso. Eso no es transparencia. Eso es atropellar. También es fácil identificar cuando una persona habla así o se refiere a ese tipo de transparencia. Pero hoy quiero profundizar a las que están en el otro extremo. Las que están en el otro extremo son aquellas que es más complicado y difícil, aquellas que no dicen nada ante una situación o hasta mienten para ocultar lo que piensan, lo que sienten o no se muestran como son. Y entonces usan excusas para restringir la verdad. Y esta es la más difícil, la más complicada. Porque realmente no es transparencia, sino que estás restringiendo la verdad por algo que tiene que ver con el miedo a la confrontación. Y eso es más común aquí, en este ambiente cristiano, en la iglesia. Muchas veces no decimos las cosas que pensamos con la excusa de no dañar su corazón. No, porque ¿qué va a pensar él? Va a pensar que soy conflictivo. Tengo que estar de acuerdo con él. O peor todavía, lo más fácil, yo se lo dejo al Señor que le aclare en algún momento. Y nuestro rol en esa relación, en ese momento, el Señor te puso allí con un propósito, estás corriendo la arruga. O si te inquieta un poco más, entonces vas, yo le voy a decir a fulanito para que le diga a fulanito que eso no es. Y se pasan los días, se pasan las semanas, se pasan los meses. Y después, como eso ya pasó, lo dejaste pasar y ya. Quedó así. Y quedó algo no claro. Hasta que esa situación, ¿sabes qué? Vuelve a ti. O se presenta con otro hermano, o se presenta con otra hermana. Y tú dices, ay, mira lo que él me dijo y yo no le dije nada. Lo está haciendo porque él cree que está bien. Si tú quieres ser realmente transparente, como cristiano, estamos llamados a no restringir la verdad, a decir la verdad. Imagínense que alguien que no es transparente por su situación económica, porque le da vergüenza o por vanidad, entonces
finge que tiene una vida de lujos, entonces va a todas las invitaciones que le dicen, entonces va y paga, pero está pagando con deuda, o va y compra de todo con cachea, y se gasta toda esa cuota y cachea le aumenta el cupo y sigue gastando la plata, ¿sí? Oye, esa persona, mira, le va bien, vale, es de éxito, ¿sí? Luego, a los 15 días llega la primera cuota y ay, ¿qué hice yo? ¿Cómo pago esto? Entonces viene alguien por aquí, no sé si está aquí hoy, y te llama de cobranzas de cachea. Usted no ha pagado. No, que no tengo real. Ah, bueno, y ahí es la pregunta, ¿y por qué usted se compromete con eso? ¿Para qué? Para mostrar a los demás un falso éxito, algo que no tiene. Y lo peor es que esa es la primera cuota. Y cuando vengan las demás. Si usted es transparente del principio y dice, mira, me alcanza para esto, listo. Oh, no tengo real. Mira, yo quisiera ir de verdad, pero no tengo para compartir el día de hoy. Y quizás aparece la bendición de que un hermano le dije, no, vente, ya, yo te pago. O cualquier otra cosa. Pues si tuviéramos más fe, el Señor va a proveer. ¿Sí? En vez de tratar de ocultar, de tapar, de hacer un esfuerzo, de aparentar. Esa es una de las cosas más comunes en la transparencia. Ahora, ¿dónde dice eso en que se restringe la verdad? Uy, hermano, cuando lean este pasaje, búsquenlo ahí, Romanos 1. Búsquenlo porque lo vamos a ver completo. Romanos capítulo 1. Vamos a empezar en el versículo 18, que es el único que coloqué aquí. Si lo tiene, diga ahí lo tengo. Vamos a leer el 18 hacia adelante. Aquí nada más está el 18, así que vengan la Biblia y prepárense, agárrense de sus asientos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Contra qué? Toda, no solamente aquellos que parecen más malos. Toda impiedad e injusticia de los hombres. Que con injusticia restringen la verdad. ¿Tú crees que restringiendo la verdad, no siendo transparente, dejando de decir las cosas, estás haciendo un bien? Aquí nos dice que con injusticia, incluso, está restringiendo la verdad. Y esto no es algo menor. Porque cuando restringimos la verdad, pensamos que estamos siendo justos, que estamos siendo amables, que estamos siendo personas, que estamos siendo compasivos, ¿sí? Y resulta que estamos siendo injustos. Por lo que estamos protegiendo nuestro ego, estamos protegiéndonos del conflicto, de la confrontación y estamos dejando pasar las cosas, ¿sí? Porque es lo más cómodo, lo más fácil, lo más sencillo. Y ya dejamos claro que eso no es transparencia, porque estamos restringiendo la verdad. Y restringir la verdad nos coloca dentro del campo de ser injustos, en la injusticia. Y sigue así en el versículo 19, por lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. ¿Qué significa eso? Que usted lo está haciendo y sabe lo que está haciendo. Más nadie lo sabe, porque eso está en su mente. Los demás no saben leer su mente. Usted le dijo que es un 6 y es un 6, ya se acabó. ¿Sí? Pero ¿sabe quién lo sabe? Dios. Para Dios es evidente. En el 20 dice, porque desde la creación del mundo sus atributos son invisibles. Su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad. El Señor ha mostrado su eterno poder y divinidad con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusas, ¿sí? No hay excusa para hacerlo. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Vanos en su razonamiento, empiezas a pensar, oye,
es que si hago esto puede pasar aquello, y empiezas a, tú sabes, a hacer una cosa ahí en tu mente para justificarte de por qué hiciste o no hiciste o no dijiste lo que tenías que decir. Y en el 22 dice, profesando ser sabios. Tú estás creyendo que eres sabio, pero realmente se volvieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la impureza de la lujuria en sus corazones. Fíjense que habla de lujuria en nuestros corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Más adelante dice, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y la adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador. ¿Estás sirviendo al Creador o estás sirviendo a la criatura? Te estás protegiendo a ti mismo. En el 28 dice, y así como a ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Y este versículo, resáltalo, es clave, porque lo que quiere decir allí es que cuando tú actúas de esa manera, cuando tú actúas según tus propios deseos para justificarte a ti mismo, el Señor te deja. El Señor te entrega a tu mente depravada, a tu mente que está yendo por allá. Porque es la única manera en la que vas a aprender. ¿Sí? Están llenos de injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes de los padres. Claro, cuando tú empiezas a restringir la verdad en un aspecto de tu vida, ya lo demás empieza a justificarse. Y empiezas a caer en lo que es la manipulación. Eres capaz de manipular cualquier cosa. Y más si sabes algo de la palabra, entonces empiezas a agarrarte incluso a justificarte con versículos. No, porque la palabra dice, ¿sí? En el 31 dice, sin entendimiento, indignos de confianza. Si transparencia es confianza, aquí fíjense que nos está diciendo que cuando restringimos la verdad, ya no somos dignos de confianza. Después dice, sin amor. Cuando tú restringes la verdad a las otras personas, no les estás amando. Y después dice, despiadado. Despiadado porque no hay piedad cuando tú dejas que otra persona se quede con algo que no es. Entonces, hermano, te recomiendo que sigas leyendo Romanos capítulo 1. Y si tú en algún momento reconoces que estás en este extremo, si tú eres de los que restringen la verdad, que vimos en Proverbios 19, la segunda parte, vas a ser descubierto. El que anda en integridad anda seguro, pero el que perdió su camino será descubierto. ¿Y cuál es el reto? El reto que tenemos es entrenar nuestro carácter, entrenar cómo comunicarnos. Y eso tiene una palabra. Nuestra comunicación debe ser asertiva. Aprendas esa palabra, repítala, asertiva. Con S, asertiva. Mi comunicación tiene que ser asertiva. Asertiva. ¿Y qué es ser asertivo? Ser asertivo es comunicarse de forma directa, de forma honesta, de forma respetuosa, defendiendo los propios derechos, ideas y sentimientos, sin, énfasis en el sin, agredir ni someterse a los demás. Sin agredir y tampoco sin someterse a los demás. ¿Alguno de ustedes ha tenido un mal jefe algún día? Que han dicho, oye, este jefe es un patán. Muchas veces porque el jefe no es una persona asertiva. Pero quizás tú tampoco.
y duraste ahí mucho tiempo sin hacer ningún cambio, o sigues allí. Entonces, si tú te preguntas, ¿vale la pena aprender a ser asertivo? Sí. Será una de las grandes cosas, una de las grandes características que formarán tu carácter, que hará una diferencia en tu vida, pero descomunal. Ser asertivo permite establecer límites, decir no y mejorar tu autoestima, las relaciones, logrando situaciones de ganar, ganar, de que todos ganen. ¿Y por qué hablamos de la asertividad? Cuando ustedes leen eso allí, ¿a quién se les parece? ¿Quién se comunicaba de esa manera? Jesús. Jesús era asertivo. Es nuestro modelo. Jesús habló con todo aquel que se le acercó. Jesús no se la pasaba solamente con sus amigos, con sus discípulos, con su mamá. Cuando se le acercaban los fariseos a hacerle preguntas, él les respondía. Todo el que le llegaba, él le respondía. Ahora, él se imponía ante ellos. O él se sometía a lo que ellos le decían. No. Jesús les decía y les hablaba con la verdad. Y les hablaba con amor. ¿Sí? Por eso ser asertivo no es fácil, porque requiere también de que tú tengas un control sobre tus emociones. De que si sabes que si tienes rabia para decir algo, no hables en ese momento. Si te da una situación que no puedes hablar, no lo digas en ese momento, pero no lo dejes allí. Dile, dame 5 minutos y hablamos ahora, o dame unos momentos. Y después dices lo que tienes que decir. Jesús era el modelo de asertividad. Él presentaba defensa sin agresividad. Cuando estaba la mujer adúltera, que estaban todos allí, Señor, que es una adúltera. Él lo pensó, estaba haciendo unos dibujos ahí y después les dijo la respuesta que les dio. Todos quedaron así, dejaron las piedras y la mujer quedó libre. Jesús tenía una comunicación directa, era honesto y transparente, porque él buscaba, ¿saben qué? No tener la razón, sino llegar al corazón de la persona. La próxima vez que estés en una disputa, aplaude al Señor, apláudele. Si nosotros en nuestras conversaciones, nuestras relaciones, en vez de intentar tener la razón, intentamos llegar al corazón de las personas, estaremos en un mundo diferente. ¿Sí? Porque eso va a cambiar nuestra comunicación, va a quitar lo emocional. Él establecía límites, pero él no manipuló a la gente para que lo siguieran. Él no les dijo cosas para que lo siguieran, sino que mostraba el costo de ser discípulo. Él les decía, bueno, ¿quieren ser mis discípulos? Agarren su cruz y síganme. Él les habló claro, nos habló claro, nos sigue hablando claro en su palabra. Manejó el conflicto, sí. En vez de él evitar las conversaciones difíciles, las afrontaba. No es nada fácil una conversación difícil cuando hay que tenerla. Yo lo sé, Jesús también lo sabía, pero no por eso significa que tienes que evitarla. Te toca. Te toca hacerla. Si tienes esa conversación difícil pendiente, hazla lo más pronto posible, porque mientras más pronto, mejor. El Señor tenía empatía y firmeza. La palabra empatía. Eso, el 6, el 9, me pongo de este lado y los dos vemos el mismo número. Empatía. ¿Sí? ¿Qué estás viendo tú? Esto es parte del carácter de Cristo, del carácter de Jesús. Él fue asertivo durante toda su vida, su enseñanza y su legado. ¿Y saben qué es lo más importante? Cuando tienes un esfuerzo por ser asertivo, estás mostrando que te importa esa relación, te importa esa persona. Cuando lo dejas pasar y prefieres no ser transparente, entonces es porque no te importa esa persona y la estás dejando de lado. Bueno, ya en Romanos 1 nos decía, sin amor, ya está despiadado.
Entonces, restringir la verdad para evitar conflictos, realmente, ¿saben qué es? Miedo al conflicto. Todo el mundo tiene miedo al conflicto. Hasta el más peleón tiene miedo al conflicto. El que es peleón es porque es su manera de reaccionar ante las cosas. ¿Sí? Pero ¿saben qué? El conflicto forma parte de la vida. Mira, hermano, usted puede esconderse donde quiera, pero el conflicto siempre le va a llegar. ¿Qué es el conflicto? Una diferencia. Siempre va a haber diferencia. Mire, con la persona que usted más ama, va a haber diferencia. La diferencia está en cómo usted maneja ese conflicto. Si tú sientes que no sabes manejar conflictos, aprende a manejar conflictos. ¿Sí? Tienes el modelo. Mira cómo el Señor lo hacía. Cómo Él hablaba con los fariseos. Cómo Él hablaba con las personas que se le acercaban. Los que le hacían preguntas difíciles. Y Él sabía, mire, este viene tratando de provocarme. ¿Sí? Y Él les daba la respuesta. Nosotros también estamos llamados a eso. Pero el Señor no le decía, no, ¿sabes qué? Vente pasado mañana. No restringía la verdad. O ¿sabes qué? Mira, mejor habla con Juan, porque esos temas mejor Juan te los resuelve. Ya yo no tengo que hablarlo. Porque claro, él no, para evitarse un conflicto. Jesús no hacía eso. ¿Qué pasa con este extremo? Entonces intentamos ser, tú sabes, muy agradables, hasta excesivamente agradables. Mira, esta persona no tiene conflicto, con ellos no hay problema, con tal persona no hay problema, siempre se habla con él. Cualquier cosa que tú le plantees, no hay ningún problema con ellos. Entonces, por ser así, por esa actitud muy cristiana, entonces puedes ser hasta víctima de bullying. Si tienes empresa, tus empleados te roban. Y dejas pasar muchas cosas porque lo justificas pensando, no, es que yo soy creyente y entonces, bueno, dejo pasar esas cosas porque yo soy creyente. Estás equivocado, hermano. Lo estás haciendo por miedo y lo estás haciendo sin amor. Porque estás restringiendo la verdad y le estás haciendo un daño a esa persona. Ahora, cuando no es, y también eso crea, porque somos seres humanos, crea que estés dolido, que estés triste, que estés rabioso cuando te pasan cosas que sabes que no deben pasar por algo que no es. ¿Sí? Y eso crea en ti resentimiento, crea lejanía con esas personas y crea desconfianza. Porque entonces tu actitud va a ser, no, yo más nunca mejor me dirijo con ellos, mejor no hago esto. Pero ¿sabes qué? No solamente es contigo y esa persona, sino que los demás también van a ver cómo tú reaccionas en eso. Y entonces van a decir, no, parece que tú hablas con él y él no te dice las cosas como son. Entonces hay desconfianza. ¿Me siguen? ¿Están allí? Amén. Pero ¿saben qué? En contraste, o sea, en el otro lado tenemos a nuestro Dios, que no pone excusa y que enfrentó lo que tenía que enfrentar hasta la muerte de cruz. Y nos muestra a través de la Biblia, en sus diferentes personas, que es una sola al final, que el Señor nunca nos modeló tener miedo al conflicto. El Dios Padre le dijo a Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente, ser fuerte y sé valiente. El Dios Padre le dijo eso a Josué. No le diga, no, mira, ya Moisés no está, mejor escóndete o échale la cosa a otra persona. No, usted mismo, usted se para ahí. Usted ahora es el varón que está al frente del pueblo, así que esfuércese y sea valiente. Y el Señor te lo dice hoy a ti, así que repítelo, esfuérzate y sé valiente. Dice lo que tienes al lado, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Y dile más, esa situación, enfréntala. Esa situación, enfréntala. No mires para otro lado. Te estoy viendo, estás volteando así. Enfrenta esa situación. El Dios Hijo, Jesús, en su paso por la tierra, siempre enfrentó los conflictos. Ya lo hablamos. Y más todavía, en Mateo 10:34 Él nos dice, no piensen que vine aquí a traer paz. ¿Jesucristo dijo eso? Sí. No piensen que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Lean ese pasaje.
Se enfrentarán hermanos con hermanas por su causa. Seguramente en su familia ustedes han tenido conflicto por ser cristianos, porque hay otros que no son cristianos. Y eso crea divisiones en la familia, ¿sí? Porque pensamos que el Señor nos iba a dar una paz. No, y ahora que yo como creo en el Señor voy a tener la paz que para siempre. No es la paz de este mundo. O a veces estamos en la tribulación y nuestro corazón está en paz. Y te pregunto, oye, ¿por qué estás tan tranquilo? Bueno, es la paz del Señor. No es la paz que nosotros creemos, la paz que esta tierra está buscando. Es la paz del Señor. Entonces el Dios Hijo siempre enfrentó los conflictos. Aunque su objetivo es la paz, Él siempre advirtió que seguir la verdad puede provocar oposición. Y Dios Espíritu Santo nos dice en 2 de Timoteo 1:7, léanlo conmigo, ¿por qué no nos ha dado Dios espíritu de? Sino. Entonces, no restringamos la verdad. No temamos al conflicto. El conflicto es parte de la vida. Y expulsemos el miedo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, a través de toda la historia bíblica, nos enseña cómo hacerlo. Y el modelo es Jesús. ¿Cómo hacerlo? Entonces, no debes temer a ser tú mismo. Si tú tienes una identidad en Cristo, si tienes una identidad en Dios, no debes temer a ser tú mismo. No. Porque la asertividad de Jesús nacía de su seguridad, de su seguridad de ser hijo de Dios Padre. La tuya también tiene que venir de allí. Tu seguridad de ser hijo de Dios, de tu identidad. Lo que tienes que hacer es dejarte guiar por el Espíritu Santo y aprender a decir las cosas con amor y ser auténtico. A veces no son las cosas que se dicen, sino el cómo se dicen. Asertividad. Siempre recuerden, asertividad. Cómo digo las cosas. A mí me pasa, soy papá, tengo hijos pequeños, los estoy criando con mi esposa. Y bueno, yo nací en un hogar en que mi mamá era la más regañona y todo. La mamá de la chancleta, esa es mi mamá. Entonces, sí, yo decidí, yo quiero que mi hogar sea totalmente alejado de todo ese modelo. Pero hermano, le confieso que a veces se me sale. O sea, yo porque no uso chancleta, pero digo, oye, pero ¿qué está pasando? Entonces hay cosas que están incrustadas en uno que uno tiene que liberar, ¿sí? Que sacar, que dejar atrás. Por eso lo primero que tienes que hacer para ser transparente es vivir la transformación que te da Cristo, la transformación que te da estar en la vida en Cristo. El primer paso es la conversión. Si ya tú aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador, diste el primer paso, que es la conversión. Pero muchas veces no damos el paso completo hacia la transformación, nos quedamos allí, ¿sí? O hay cosas en áreas de nuestra vida que dejamos, no, esto tengo que hacerlo así de esa manera porque yo siempre aprendí que fue así. O mi mamá me enseñó que era así. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo lo debo hacer? ¿Qué me enseñó Jesús? Principalmente. Cuando tú aceptas a Jesús, eres nueva criatura, hijo de Dios, dice en Gálatas 3, 26, 27. Pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Ahora, el siguiente paso de la conversión es la transformación, pero muchas veces nos resistimos. En Juan 16, 13 dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta. Él nos guiará a toda la verdad. El Espíritu nos guiará a toda la verdad. Cuando estés en una situación incómoda, o tengas que tener una conversación difícil, o tengas que decir algo, pide el apoyo del Espíritu Santo. Si ya tú tienes a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo está en ti, Él te da acceso, porque Él cumple sus promesas. Él dijo que nos iba a dejar al Consolador, que Él iba a estar con nosotros. Entonces, créelo firmemente que Él está contigo. Recurre a Él. No lo hagas con tu ego, con tu propio deseo, con tus propias herramientas, porque va a salir mal. Tómate un momento previo
Después de respirar de la rabia o de la tristeza, respira un momento y pide al Señor, Espíritu Santo, oriéntame en esto que voy a decir. Por eso Él los guiará. Este versículo llaman que es el versículo del discernimiento espiritual. Guárdelo allí, remárquelo, téngalo siempre presente, porque el Espíritu Santo es el que los va a guiar a toda la verdad. Y el Espíritu no habla por su propia cuenta. ¿Saben por qué? Porque Él habla lo que el Padre y el Hijo le dicen. Por eso el Espíritu no habla por su propia cuenta, nos dice aquí, sino que hablará todo lo que oiga del Padre, y les hará saber lo que habrá de venir. Es hasta profético, porque nosotros somos capaces de hacer profecía. Cuando éramos chiquiticos, si hacíamos mal, sabíamos que nos venía la corrección. Ahora como adultos, quizás es un poco más complicado, pero sabemos que si hacemos algunas cosas que no están bien, vienen consecuencias, ¿sí? Entonces, cuando hacemos las cosas que están bien, sabemos que vienen consecuencias, ¿sí? Entonces, nosotros somos capaces de saber también lo que va a venir a través del Espíritu Santo. Es más, porque tú se lo planteas, Señor, yo quiero que esta situación se transforme a esto. Yo quiero ser más amable con esta persona. Quiero que esa persona tenga esto. Usted coloque allí la situación delante del Señor y usted verá cómo la manifestación del Espíritu Santo en su vida va a ser la transformación que solamente se puede dar si estás dejándote guiar hacia toda la verdad. Amén. Amén. Por eso, cuando estés en un punto en el cual no puedas o sientas que no eres transparente, primero deja de perseguir la aprobación. La aprobación, cuando tú persigues la aprobación, entonces estás amando el mensaje bonito, el mensaje cómodo, que te llenen el oído. Es más fácil que te digan, que te amen cuando prometes algo que es cómodo, que es fácil, cuando realmente es algo difícil. Es distinto cuando llamas al arrepentimiento. La primera palabra registrada en el ministerio de Jesús es arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque el reino del Señor se ha acercado. Él no vino a decirles, no, mira, todo está bien, así como lo están haciendo, tan chévere. Vine aquí a acompañarlos a ustedes. ¿Sí? No, arrepiéntanse. Cambien el camino que llevan, porque el reino del Señor se ha acercado. Si el Señor llamó al arrepentimiento y es su primera palabra, ¿cuál debería ser nuestra primera palabra ante un conflicto? Porque quizás el que generó el conflicto eres tú, entonces tú eres el que tienes que rendir y ser transparente y decir, oye, mira, realmente no era mi intención hacer esto. Ahora, ¿qué pasa? Para tratar de ocultar o huir de eso, manipulas o puedes hacer algo, porque cuando no persigues aceptación y sostienes la verdad, tienes consecuencias. La carta de Gálatas, si han tenido oportunidad de revisarla, es una carta muy fuerte que Pablo le envía a ese pueblo, porque se desviaron del camino, ¿sí? Y Pablo les dice, bueno, ustedes han hecho todas estas cosas, y nos dejó una carta hermosa dentro de la Biblia. Y hay una parte en la que le dice, en versículos 15 y 16, ¿dónde está pues aquel sentido de bendición que tuvieron? Pues testigo soy en favor de ustedes, que de ser posible se hubieran sacado los ojos y me los hubieran dado. Así querían tanto los Gálatas a Pablo que quizás ellos eran capaces de eso. Pero en el 16 les dice y le pregunta, ¿me he vuelto, por tanto, enemigo de ustedes al decirles la verdad? Como Pablo empezó a decirles lo que estaban haciendo, que estaba mal, que tenían que enderezar su camino, ya los Gálatas decían, no, mira, Pablo se está pasando, ya no nos está dejando hacer lo que queremos hacer. Entonces Pablo no era tan bueno, porque ahora nos dice la verdad. Ahora bien, quizás no eres de los que restringen la verdad, sino eres alguien que rinde cuentas, que eres vulnerable y confiesas tus luchas. Pero muchas veces no tienes que quedarte con tus luchas, sino que debes dar el camino a la transformación. Pues de repente tú eres una persona que puedes decirle a otra y confesar un pecado. Mira, estoy pasando por eso. Ok, oremos juntos por eso. Pero ¿dónde está la transformación? Entonces, el primer paso para la transparencia es que vivas la transformación. Vive la transformación. Seamos reales, transformados, conforme al corazón de Dios. El segundo paso
en la transparencia es que sea administrador, no dueño. En Lucas 16:10 nos dice, el que es fiel en lo muy poco es fiel también en lo mucho, y el que es injusto en lo muy poco también es injusto en lo mucho. Fíjense que algo que nos evita ser transparentes muchas veces es el manejo de los recursos, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que tener consciente de que somos administradores y no dueños de lo que sucede. Si tú tienes conciencia de que todo lo que tienes es un préstamo de Dios y debemos gestionar esos recursos con visión de eternidad cuando nos llega, incluso tu vida. Cuando tú gestionas tu vida sabiendo que tú no te creaste a ti mismo, tu vida se la debes a Dios, es un préstamo, ¿sí? Igual todo lo que tienes. Entonces, cuando tú gestionas los recursos que tienes en tus manos, lo que el Señor te ha puesto, con visión de eternidad, entonces no vas a tener problema con la transparencia. Y el tercer punto que puedes hacer es tener claro, ¿crees en Dios con mayúscula o en Dios con minúscula? Dice en 2 Corintios 8, 20, 21, teniendo cuidado de que nadie nos desacredite por esta generosa ofrenda administrada por nosotros, pues nos preocupamos por lo que es honrado, no solo ante los ojos del Señor, sino también ante los ojos de los hombres. Aquí en Corintios, Pablo se está refiriendo a una ofrenda que recibieron de los macedonios y lo estaban administrando, ¿sí? Y ellos dicen, nosotros nos preocupamos por lo que es honrado. Entonces, ¿qué es lo que tienes que preguntarte? ¿Servir a Dios es tu prioridad o en ese espacio puedes colocar aquello que es tu prioridad ahorita? Coloca dinero, comodidad, imagen, posición, tu pecado favorito, incluso tu ministerio. ¿Es lo que condiciona tu decisión y tu tranquilidad? Entonces, identifica esos dioses con D minúscula que tienes en tu vida y quién es realmente tu prioridad. Entonces, para puntualizar, 3 claves para ser transparente. Número 1, vive la transformación. Número 2, y número 3, ¿es Dios con mayúscula al que sirve o tienes un Dios en minúscula que es el que priva tus decisiones y lo que estás haciendo? Para finalizar, Jesús, nuestro gran ejemplo, nos dice en Juan 8:12, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Quiero que te pongas de pie y que vuelvas a leer este pasaje, este versículo. Si tú quieres vivir una vida de transparencia, siempre recuerda quién es la luz del mundo. Si estás en una situación difícil, una conversación que estás evitando, una situación que has dejado pasar y te has llenado de resentimiento, ha provocado lejanía, ha provocado heridas. Recuerda que Jesús es la luz del mundo. Y que si tú le sigues, entonces ya no andarás en tiniebla. Él te va a dar la claridad. Él sacará a la luz aquello que te atormenta, aquello que te angustia, lo transformará. Vas a tener la luz de la vida. Aquí al frente van a estar mis hermanos dispuestos para orar por ti. Pedimos que como iglesia, como congregación, el Señor nos ayude con todo esto que nos ha planteado, esta visión que nos ha revelado, estos valores que queremos trabajar
que queremos hacer evidentes, porque sabemos que hay muchos que ya están, que forman parte de nosotros. Y con este valor de la transparencia, que sea realmente radical, que nos esforcemos en el carácter de Cristo por ser asertivos, ir más allá, hacer las preguntas y sobre todo hacerlo con amor, no hacerlo desde el ego ni desde el miedo. Son los extremos. Desde el ego para atropellar o desde el miedo para restringir la verdad. Quiero que pongas tu mano en la mano que tienes al lado, en el hombro de la persona que tienes al lado. Y vas a hacer una oración por esa persona. Vamos a orar juntos. Para pedir al Espíritu Santo que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de amor, de dominio propio. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es fiel. Gracias porque lo que nos has enseñado el día de hoy nos hace seguidores tuyos, Señor. Gracias por el modelo de vida que diste estando aquí en la tierra. Te pido, Padre, por cada uno de mis hermanos que están aquí el día de hoy, que si hay algo en lo cual ellos tengan que enfrentar una situación o una relación que se ha dañado o algo que se puede dañar debido a que han restringido la verdad o han atropellado a alguien o han visto, tú les has revelado algo y se han quedado con eso oculto, Señor, todo eso se ha revelado a la luz. En el nombre de Jesús. Jesús, la luz del mundo. Que no haya tinieblas, Señor, en las intenciones, en el pensamiento, en el obrar, Padre, de mis hermanos. Que como iglesia, Señor, seamos guiados, Señor, a los propósitos que tú quieres para todos nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.